poco lo que he estado sintiendo en este tiempo de lo que está pasando en Israel y bueno, nada, vamos a poder dar nuestro punto de vista bíblico, ¿no? Es algo que Dios me ha estado resaltando en estos días cuando comenzó la guerra, de tener la perspectiva bíblica es clave para no entrar en el engaño, no entrar en la narrativa que Satanás tiene de infundir temor, de infundir ofensa, y hay tanta controversia, uno puede ver los mensajes en las noticias, los comentarios en cada publicación y ver cuánto odio hay, este espíritu antisemita, ¿no? De poder, de querer estar en contra de Israel, ¿no? Y a uno que están en contra de Hamas, otros están en contra de Israel, pero no tenemos que tener una perspectiva o una postura política ni social, sino bíblica, ¿sí? Porque la postura bíblica nos hace entender de que Dios ama a estas dos naciones y va a utilizar a esta nación que hoy está atacando a Israel como instrumento para poder, número uno, disciplinarla esa gestación de odio hacia Israel. Va a salir el anticristo, pero también va a utilizar a esas naciones para poder recibir a Israel cuando entre en este periodo de gran tribulación, ¿no? La iglesia musulmana, los gentiles por naturaleza, que habla Isaías 19, ¿sí? Son los que van a Egipto, también son los que van a recibir a Israel. Pero en esta noche me gustaría poder hablar algo que también Dios ha estado mostrándome, y le puse el deseo de Dios y su plan para restaurarlo. El deseo de Dios, que podemos verlo desde Génesis, ¿sí? Esta creación que Él hizo en forma de multiplicación, ¿sí? De lo que Juan 17 habla, ¿no? Juan 17 podemos ver que Jesucristo, cuando Él está orando, dice: Padre, que ese mismo amor que teníamos antes de que el mundo fuese, y ahí nos da la evidencia, ¿no? Entre el Padre, el amor entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ese mismo amor pueda estar en ellos. Pueda estar en ellos, y ese es la voluntad del Padre, es el deseo del Padre. En Juan 17 podemos ver el Génesis, el comienzo, porque ese fue el principal motivo que impulsó al Padre de crear al hombre, ¿no? De poder multiplicar ese amor que había entre ellos tres en el hombre, en la tierra, ¿sí? Y por eso creó al hombre. Y vamos a ver el deseo por el cual nos creó, el dolor porque el hombre corrompió ese deseo, la solución que Dios ya tenía de antemano y la metodología para llevarnos a esa solución. Y estos cuatro aspectos se llaman, algunos son cuatro perspectivas que todo hombre tiene del mundo, son cuatro elementos que todo hombre tiene de ver el mundo, y es la cosmología, la teología, la escatología y la redención, ¿sí? Y a lo largo de la palabra de Dios podemos ver cómo hay un dolor en el corazón de Dios después de la caída del hombre en el Edén, por esta independencia de este deseo que hablábamos, ¿no? Que es dependencia de sus amores, que es permanecer, como dice Juan 15, permanezcan en mi amor, habiten. Hay otra versión que dice: habiten en mi amor. Ese deseo se corrompió, ¿sí? Y podemos ver en Oseas, en Jeremías 3, que vamos a leer ahora, podemos ver un zoom in al dolor del corazón de Dios porque su esposa Israel se prostituye. Y obviamente cuando hablamos de Israel hablamos de nosotros, la iglesia, porque muchas veces nos ponemos en esta postura de juez, ¿sí? De querer juzgar a Israel y decir: Israel una y otra vez caía, qué obstinado, qué orgulloso, qué corazón endurecido. Pero así somos nosotros siempre. Es nuestro reflejo, somos sus parientes, o sea, somos creados también tenemos ese mismo ADN, ese ADN del primer Adán, ¿sí? Y podemos ver este zoom in al corazón de Dios por su esposa Israel, que se prostituye una y otra vez, y cómo Dios nos desnuda sus sentimientos. Pero vamos a ver el casamiento de Dios con Israel, y un detalle que Dios
que me llamó la atención y que me gustaría poder resaltar. Éxodo 19, versículos 5, 6 y 8. Vamos a leer. Éxodo 19, versículos 5, 6 y 8. Dice el Señor, le dice a Israel, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y acá está el corazón de Dios, ¿no? Si atendés a mi voz, si haces lo que yo te mando, entonces vas a ser mi especial tesoro sobre la tierra, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová estas palabras. Y debemos notar acá que en los pactos anteriores, sí, cuando Dios, por ejemplo, el pacto abrahámico, sí, cuando Dios hace un pacto con Abraham, le dice, te voy a dar a ti y a tu descendencia, ¿sí?, esta tierra. ¿Sí? Y fue una promesa unilateral, es Dios diciéndole a Abraham, te voy a dar. Es un pacto que no tiene dos partes, sino que tiene una. ¿Sí? Dios diciendo, te voy a dar una promesa. Este es un pacto unilateral entre Abraham. Pero acá, en este pacto entre Dios e Israel, es un acuerdo bilateral, ¿sí?, entre Israel y es entre dos partes. Y hay muchas declaraciones que podemos ver en este casamiento, en el Éxodo 19, que habla, que Dios le decía, si tú haces tal cosa, entonces yo voy a darte esto. Si no haces esto, entonces estas cosas negativas van a venir. Si haces estas cosas, estas bendiciones te van a alcanzar, etc. Y es un acuerdo bilateral entre dos partes, y es lo mismo que sucede con un casamiento. ¿Sí? Un casamiento es un casamiento bilateral, ¿sí?, entre dos partes, y las dos partes tienen que decir sí, acepto, estamos de acuerdo, o sea, y unirse y ponerse de acuerdo para unirse en un casamiento y llevar a cabo esto, ¿no? Y esto es lo que sucedió, y esta es la diferencia entre el pacto de Abraham y el pacto con Israel que Dios tuvo, con el cual le abrió su corazón y le mostró sus intenciones y sus deseos de que Israel sea su especial tesoro y sea una nación de reyes y sacerdotes, porque de él era la tierra. Pero si ellos hacían la voluntad de Dios, si ellos guardaban su palabra, Él les daba todo, Él les derramó su corazón y le dice, Israel, si vos haces esto, yo me entrego, me rindo a vos. ¿Sí? Pero aún así podemos ver, ¿sí?, en Jeremías 3, 20. Vamos a leer Jeremías 3:20. Cómo Israel, conocemos la historia, ¿no?, que Israel automáticamente adultera o fornica espiritualmente y corrompe este pacto, ¿no? Corrompe este pacto que hizo al pie del monte de Sinaí. Entonces Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y este es el dolor, ¿sí?, del corazón del Padre, y se debe a que su creación no cumple muchas veces con el propósito por el cual fue creado, ¿sí? Y que es para amarle, que es para que sea su especial tesoro, y es para habitar en el amor de Dios, en la intimidad, en una cercanía, en una dependencia de sus amores, ¿sí?, en una dependencia de su paz, en una dependencia de su provisión, en una dependencia de todo, ¿sí?, de cada área de nuestra vida, ¿sí? Fuimos creados para depender de Dios, ¿sí? Y este es el dolor del corazón del Padre, ¿sí? Y hay 4 elementos que, como te mencioné, de la perspectiva del mundo, todo el mundo tiene estos 4 elementos en su perspectiva del mundo, hablando del término cristianismo y el término de no cristianismo, ¿no?
Pero toda persona tiene una perspectiva del mundo con estos 4 elementos que, como les dije, es la escatología, la cosmología, escatología, teología y redención. ¿Sí? Y vamos a ver en estos 4 elementos, ¿sí?, la solución que Dios ya dio desde antes de la fundación del mundo, ¿no? En Apocalipsis nos habla que el Cordero ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, o sea que Dios ya sabía que el hombre iba a fallar, Dios ya sabía todo lo que iba a suceder después de la creación. O sea, no hay nada que se le haya escapado a la voluntad de Dios, y Él está bien presente, o está bien enterado o informado de todo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer elemento, es la cosmología. Y la cosmología es el origen o el protoevangelio, el origen del por qué fuimos creados. ¿Sí? La escatología no es lo mismo que astrología. La astrología es el estudio de los signos zodíacos, ¿sí? Eso es algo demoníaco, ¿sí? Y no tiene nada que ver. Podemos ver que hay astrólogos con Daniel y que no pueden adivinar el sueño de Nabucodonosor, y que Daniel, con la sabiduría de Dios, puede hacerlo. Pero la cosmología es el estudio del principio de todas las cosas, ¿sí? La escatología nos da un marco de referencia en nuestra mente para entender el origen de las cosas, el propósito de las cosas, cómo funcionan en todos estos elementos que hay en lo que vemos, en lo que no vemos, y cómo juntos trabajan para cumplir el propósito que está explicado en la manera de ver el mundo. La cosmología nos habla del origen y los parámetros del mundo que nos rodea, las reglas del juego, ¿sí? Y eso lo podemos ver en el Génesis, ¿no? Génesis. Vamos a leer Génesis 1:31. Dice: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora el capítulo 2, vamos a leer del 1 al 3. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó al séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Entonces Dios reposa, Dios crea al mundo en 6 días y después reposa, ¿sí? Y la palabra reposar en el hebreo es que él se tabernaculizó, no es que se sentó en el sofá ya terminé, bueno, me pongo pancho mirando la tele, sino que él dice que se tabernaculizó, ¿sí?, para poder tener relación con la creación, para poder que Adán y Eva ahora puedan contemplar el poder, la obra de sus manos, así como nos enseñó Romy hace unos jueves atrás acerca del día de reposo, ¿no? De cómo Jesús dijo: yo soy, el Hijo del Hombre es el dueño del día de reposo. Y en el día de reposo lo que Jesús quería demostrar era que todos contemplen y reposen. Cuando Él sanaba a alguien, los demás puedan contemplar su poder, puedan reposar y poder ver, ¿sí?, en ese reposo, poder ver el poder de Dios, poder ver la manifestación, poder ver la obra de sus manos, ¿no? Manifestada en milagros como lo hacía Jesús en los días de reposo, etc. Bueno, esto es lo mismo que Dios hizo en el principio. Dios reposó para que el hombre, para que la creación pueda ver, ¿sí?, esta creación y pueda contemplar. Y esa es la esencia del día de reposo, ¿sí? Y vamos a ver un repaso de lo que Dios le dijo a Adán. Dios dice a Adán: voy a venir del cielo y voy a bajar del cielo, y quiero que tengas este jardín hermoso para que sea un jardín de encuentro entre nosotros, porque te amo y te di aliento para que me ames a mí también y nos amemos mutuamente. Y número 2, le dice que él tenía un proyecto más grande que ese jardín, y que era el mundo entero, era sojuzgar la tierra y llenarla de su gloria, pero iba a venir como consecuencia esa sabiduría o esa gracia para poder sojuzgar la tierra por cumplir el primer mandato, que era tener comunión con Él. Entonces, acá vemos el protoevangelio, acá vemos la cosmología, ¿sí?, el origen,
entender el origen, entender el propósito del origen, entender el por qué fuimos creados, y esto es la cosmología, el elemento número 1. ¿Sí? Y conocemos la historia, que Satanás ofrece una independencia de esto y cómo el hombre se corrompe. Vamos a ver el segundo elemento, la teología. La teología une a la cosmología, que es el origen de las cosas, y une también a la teología, que es el fin de las cosas, y la redención, que es el medio por el cual llegamos al fin de todas las cosas o el propósito eterno. La teología pone a Dios como el centro que amarra estas tres cosas y nos dice que hay un ser, que hay un Dios, hay alguien que es el responsable del origen, es el destino final y es el responsable de llevarnos a ese destino final. El hombre se corrompió y Dios nos muestra el plan que Él tiene para restaurar lo que el hombre corrompió, ¿sí? Y también nos va a mostrar la metodología, que es lo que ya estamos viendo cumpliéndose en este tiempo con las guerras, para llevarnos a esa redención que es el último elemento. Entonces vamos a ver, el hombre se corrompió, Dios nos muestra el plan que tiene para restaurar. Vamos a leer Hechos, capítulo 3, versículo 18, 20 y 21. Hechos, capítulo 3, versículo 18, 20, 21. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que Jesucristo había de padecer. Acá vemos la cosmología, ¿no? Vemos cómo ya estaba todo escrito lo que iba a suceder. O sea, en el origen ya Dios tenía, la teología, ya vemos cómo Dios ya tenía preparado todo de antemano. Versículo 20 dice, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. ¿Sí? Acá vemos, ¿sí?, qué es la teología, es esto, ¿no? Es la metodología, el plan que Dios tiene para restaurar lo que se perdió en el origen, lo que se corrompió en el origen. En Filipenses, capítulo 3, versículo 19 al 21, Pablo exhortando a los filipenses a seguir su ejemplo porque andaban muchos que eran enemigos de la cruz. En el versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a tener un cuerpo como Cristo, entre paréntesis, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, acá vemos la teología, ¿sí?, la metodología por el cual Dios va a restaurar lo que se corrompió en la cosmología, en el origen. Ahora vamos a ver el tercer elemento, la escatología, que es hacia dónde van las cosas. La escatología es el estudio de los últimos tiempos, ¿sí?, de las cosas que han de venir. Esto nos habla del alivio, del por qué existen todas las cosas y hacia dónde van, el destino final y el destino permanente de todas las cosas. Esto alivia la respuesta que está intrínseca en todos los seres humanos y es por qué existo, hacia dónde voy y cuál es nuestro destino final. Y eso es lo que irá emergiendo más y más, ¿no?, cada vez que nos lleguemos al fin de los tiempos y es lo que está pasando hoy. ¿Sí? Está mucha gente que no entiende su propósito en la tierra, ¿sí?, y por eso estamos nosotros para poder predicar el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a las naciones, ¿no es cierto? Pero la escatología es hacia dónde van las cosas, hacia dónde estamos yendo, y hoy con lo que está pasando en Israel y como vamos a hablar en los videos, podemos entender de que necesitamos tener la teología, necesitamos tener los lentes puestos de la teología, la perspectiva bíblica, ¿sí?, porque eso nos va a dar sobriedad, nos va a dar entendimiento de hacia dónde están,
yendo todas las cosas. Y nos va a alivianar muchas veces la carga, ¿no? Porque muchas veces contendemos, como cuando pasó el coronavirus, ¿no? Y contendíamos y ayunábamos para que se vaya el coronavirus y para que, ¿no? Que es el Satanás que está detrás de todo esto. Y no renegábamos contra Dios, porque está escrito, había en Mateo 24, Jesucristo lo profetizó, que iba a suceder pestilencias, etcétera. Bueno, lo mismo que está pasando ahora en Medio Oriente, con Israel, con Palestina, con Irán, etcétera, todos los que se están levantando para guerrear contra Israel y para exaltar el antisemitismo. Escrito está, o sea, la teología lo dice. Por eso es imprescindible tener puestos los lentes de la perspectiva bíblica, de la teología, para entender la escatología, que es hacia dónde están yendo las cosas, ¿sí? Y entonces es la metodología que él va a utilizar para llevar a cabo su plan. Y lo podemos ver resumido en el libro de Apocalipsis, en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 3, etc. Pero a lo largo de toda la palabra de Dios, todos los juicios que Dios va a traer como parte de su plan para llevarnos de esta era corrompida a la era donde las promesas de Él van a ser eternas. ¿Sí? Y esa es la escatología. Y el elemento número 4 es la redención, que son los métodos, ¿sí? O los pasos que tienen que corregirse porque las cosas se corrompieron o cambiar para que la escatología se lleve a cabo. ¿Sí? Y esto está muy pegado a la escatología y es la metodología de llevarnos del punto donde estamos a donde tenemos que llegar. Y sabemos que nuestra redención y nuestro camino al Padre hacia esa ciudad de Jesucristo. ¿Sí? Él es el camino, la verdad, la vida y es la manera en la que llegamos al destino y Él también es nuestro destino final. ¿Sí? Y vamos a leer Isaías 59. Al 21. Esto es en los últimos tiempos cuando Israel vea a su Redentor. Vamos a ver, dice, y vendrá el Redentor a Sión. Estos son los últimos tiempos, el regreso de Cristo, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Pero acá vemos nuestra redención, ya sabemos que Jesucristo, pero Israel va a conocer últimamente que su Redentor es Jehová de los ejércitos, es el ángel de Jehová, ¿sí? Que es el ángel del rostro de Dios, que es Jesucristo, y esa es la redención que es los métodos o los pasos para llevarnos a nuestra verdadera vida, a nuestra verdadera esencia, que es el reinado con Jesucristo. Y estos 4 elementos son lo que necesitamos tener en estos tiempos para poder afrontar todo lo que estamos viendo y para poder pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que podamos ponernos los lentes de la perspectiva correcta para que no tengamos los lentes de la narrativa del mundo que Satanás está poniendo: temor, ofensa, engaño, lujuria, todo lo que hemos visto, el tole, ¿sí? Muchas veces hemos hablado de eso, es lo que el mundo, es la moneda corriente del mundo, pero Dios nos invita, ¿sí? A tener bien en claro el origen, la cosmología, a tener bien en claro la teología, que es el plan para restaurar lo que se corrompió en el origen, para poder ver la escatología, que es el vehículo o los métodos, el propósito o las cosas que se tienen que cumplir para llevarnos a la redención, que es el traspaso de lo que se corrompió a lo inconmovible o incorruptible, ¿sí? Que sabemos que cuando venga Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por adiestrarnos. Esto nos adiestra para la batalla que ya estamos viendo otra vez, así como pasó en el año 2020, la pandemia. Señor, otra vez tú profetizas, Señor. En tu palabra está escrito está todo lo que está pasando, Señor, y que va a ir incrementándose aún mucho más a escala, Señor, que nunca hubo, como dice Mateo 24, y nunca habrá. Y queremos estar preparados, queremos tener la armadura correcta, queremos tener los lentes puestos correctos en nuestra vida, de ver al mundo, de ver los acontecimientos del fin, porque sabemos que eso nos va a dar seguridad, esperanza, eso nos va a traer sobriedad,
en un mundo que va a estar, Señor, intoxicado, Señor, de tanta engaño, de tanta ofensa, de tanto temor. Señor, nosotros queremos ser esa iglesia, esa antorcha, Señor, que esas vírgenes que van a tener sus lámparas con aceite para alumbrar, para poder, Señor, ser esos entendidos que Daniel vio que iban a resplandecer en medio de la noche oscura. Señor, queremos, Señor, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y queremos en este tiempo ser transformados a tu imagen para poder, Señor, entender el misterio de tu voluntad y la esperanza a la cual fuimos llamados y traer, Señor, y manifestar, ser cartas leídas por otros de esta esperanza, de esta sobriedad, de este evangelio del reino, Señor, en nosotros, para que el mundo crea, Señor, que tú eres el que ha de venir y va a restablecer todas las cosas como en el principio. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.